Vamos a pensar en nuestra motivación, porque es nuestra motivación la que indica de qué forma se va a dar el resultado de nuestras acciones, tanto mundanas como espirituales. Una motivación positiva resultará en un efecto positivo y una motivación negativa nos traerá sufrimiento. Por eso es importante tener esta conciencia de en cada acción fijar nuestra motivación. Y si tenemos una motivación neutra o una motivación negativa, inmediatamente cambiarla a una motivación positiva para sacar lo más provecho posible de toda actividad en la que nos envolvamos. Entonces, es muy beneficioso reflexionar diariamente que nuestras acciones son dirigidas por nuestra mente. Generalmente lo que pensamos se convierte en acción o se convierte en nuestras palabras. Nuestra mente, a su vez, está controlada por las aflicciones o emociones perturbadoras. Dichas emociones perturbadoras, al igual que la ignorancia, que es la base de estas, nos han llevado a cometer acciones o karma que nos mantienen atrapados en este ciclo de existencia no iluminada y debido a los cuales hemos experimentado toda clase de sufrimientos. Al mismo tiempo, todos nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad de evitar el sufrimiento. ¿Cómo? Contemplando la ley del karma y sus efectos. Si estamos claros acerca de cómo funciona el karma, podemos utilizar esta comprensión para dejar de crear sufrimiento y en vez crear felicidad. Podemos generar las causas para avanzar en el sendero a la iluminación. Podemos generar las causas para incrementar nuestra capacidad de beneficiar a todos los seres. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver cómo funciona el karma para lograr hacer este cambio en nuestras vidas. No solo para incrementar nuestra felicidad temporal, sino también para crear las causas para alcanzar la budeidad y guiar a todos los seres hasta esa misma meta. Entonces, fijemos esto como nuestra motivación para este rato que vamos a pasar juntos, repasando este tema del karma. Me gusta cómo suena la campanita. Mm, Muy bien. Entonces continuamos con nuestro repaso del adiestramiento mental de 7 puntos, que un texto que fue escrito por Geshe Ishikawa, un gran Geshe del linaje Kadampa. Y estamos basando este repaso en el comentario escrito por Nan Capel, un estudiante del Amazon Kappa, que se titula Adiestramiento como los rayos del sol. Antes de empezar con el tema de hoy, que es karma y sus efectos, quería dar unos pequeñitos, hacer unas pequeñas adiciones al tema de la clase pasada, que era la impermanencia y la muerte.
porque creo que estos pequeñitos puntos de la práctica les pueden ser útiles. Son prácticas que hacemos aquí en la abadía. Son muy sencillas, pero son muy significativas. Al levantarnos, ¿no? Abrimos los ojos en la mañana, todavía estamos en cama, y es muy bueno inmediatamente traer a mente el pensamiento de qué afortunados somos, que hemos amanecido con vida, que tenemos este día, un día más, para practicar el Dharma, un día más para transformar nuestra mente. Y en ese mismo momento podemos fijar nuestra motivación para el resto del día. Aquí en la abadía tenemos una fórmula que nosotros nos memorizamos y repetimos al momento en que abrimos los ojos en la mañana. Esta fórmula es, por supuesto, dar gracias de haber estado con vida, amanecido con vida. Inmediatamente decir, este día mi intención es no hacer daño a ningún ser, ni a mí mismo ni a otros, de ninguna forma, ni con mi cuerpo, ni con mis palabras, ni con mis pensamientos. En vez, voy a fijar toda mi atención para beneficiar lo más que pueda, lo que me sea posible, a todo ser con el que me tope. Y no solamente voy a parar ahí, pero también voy a hacer todo lo posible para desarrollar la mente altruista y que cada actividad de este día empiece con conectándome a esa intención altruista de la mente Bodhi. Este es mi cometido para este día. Entonces, una vez que empezamos el día de esa forma, ya tenemos un sabor diferente en la mente, ya tenemos una determinación positiva que va a dar color a todas las acciones en las que nos envolvamos en el día. Y aún más beneficioso, entonces, recordar estas intenciones durante el día varias veces para seguir conectados con esa intención. El reconocer, el tener conciencia de la impermanencia de nuestras vidas, impulsa a nuestra mente a tomar en serio la práctica. Entonces, por eso es bueno tenerlo presente. El enfoque principal de nosotros a veces es fácil confundirnos porque hay tanto material de Dharma. Afortunadamente hay tantas enseñanzas y es fácil estar confundido acerca de qué es lo que se practica hoy, qué es lo que practico mañana, cómo hago para avanzar. Pero de la forma más sencilla, se dice que la fórmula de los practicantes debe ser purificar, purificar y purificar lo más posible todos los días y al mismo tiempo todos los días crear mérito. Esta es una fórmula sencilla que podemos recordar todos los días, purificar y crear mérito. Ese es nuestro trabajo como practicantes del Dharma en el nivel más sencillo. Entonces, esta hora que vamos a pasar, hora y media que vamos a pasar juntos, es una hora y media donde vamos a crear mucho mérito. Muy bien, esto era lo que quería añadir a la clase de pasada. Entonces ahora estamos todavía en las 4 preliminares, prácticas preliminares antes de adentrarnos en la práctica de la mente Bodhi para generar Bodhi convencional y el Bodhi último. Entonces, la tercera práctica que vamos a abordar hoy es la ley de karma o causa y efecto. Para esta clase voy a utilizar, por supuesto, material del comentario que estamos utilizando, pero también voy a introducir conceptos y enseñanzas que provienen de su santidad, del Dalai Lama. También enseñanzas que provienen de mi maestra, Venerable Chodron. Y también voy a introducir un poco
de enseñanzas de Lama Sondru. ¿Ok? Entonces, para que vean que esta clase contiene material de todas estas fuentes que son fuentes muy confiables. Primero, antes de adentrarnos en los específicos, voy a hacer unos comentarios generales acerca del karma. Karma es una palabra en sánscrito que significa acción y específicamente se refiere a acciones que creamos con intención. Entonces son acciones intencionadas, donde existe esa energía de motivación, de intención, de planeación, ¿no? El karma no es el resultado, como muchos creen. El karma es la acción que genera el resultado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado puede ser o sufrimiento o felicidad en el futuro. Y también puede ser un resultado neutral. El Buda dijo, y voy a leer un verso del Buda que es muy aplicable, me gusta mucho, muy bonito, y demuestra cómo funciona el karma. Dice, habiendo hecho una acción deliberada, ya sea con el cuerpo, la palabra o la mente, cuyo resultado es la felicidad, uno experimenta felicidad. Muy sencillo. Habiendo hecho una acción deliberadamente, ya sea con el cuerpo, la palabra o la mente, cuyo resultado es el sufrimiento, uno experimenta sufrimiento. Habiendo hecho una acción deliberadamente, ya sea con estas tres puertas del cuerpo, la palabra o la mente, cuyo resultado es neutral, uno obtiene un resultado neutral. Suena muy sencillo y muy fácil de entender, pero el karma es algo complicado. El Buda no inventó el karma, el Buda no lo creó, el Buda no dijo, aquí les voy a dar el karma para volverlos locos, ¿no? Él solamente observó el karma con su clarividencia y se lo explicó a sus discípulos. El gran físico Newton estuvo muy de acuerdo con el Buda cientos de años después, cuando describió la ley física de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Dice que toda acción genera una reacción de fuerza igual y dirección opuesta. Entonces, esta ley de karma y efecto es muy conocida dentro de los círculos científicos. Y esta ley es vigente tanto en el plano material como en el plano espiritual. Sin embargo, como vamos a ver, la ley del karma es muy complicada. Y aquí en esta clase solamente vamos a dar un poquito superficie, vamos como que a rasar la superficie de este tema que es muy profundo. Por ejemplo, si queremos hervir agua, algo que probablemente hacemos todos los días cuando estamos cocinando, si queremos hervir el agua, tenemos que crear las causas para que el agua hierva. El agua no hierve por sí sola, ¿no? Tenemos que crear las causas. Tenemos que someter al agua a una fuente de calor que la lleve hasta su punto de ebullición. Sin una fuente de calor, que es la causa principal, entonces el agua no hierve. Por igual, si queremos aprender el Dharma, si queremos avanzar espiritualmente, tenemos que asistir a enseñanzas, tenemos que reflexionar, tenemos que tener un maestro especial y sabio que nos ayude, que nos guíe, y tenemos que hacer nuestra tarea de meditar y contemplar estos temas.
Todas esas son las causas y condiciones necesarias para que nosotros podamos avanzar en el plano espiritual. Si no hacemos esto, si no ponemos en juego estas causas y condiciones, si no las creamos, no podemos obtener el resultado, que es avanzar en el sendero a la iluminación. Cuando el Buda observó el karma, se dio cuenta que el sufrimiento es producido por acciones a las que él llamó no virtuosas. Y también observó que la felicidad es producida por acciones que él llamó acciones virtuosas. Esto lo hizo de una manera muy científica, analizando, observando, identificando, sacando conclusiones que después compartió con otros. El karma, este tema del karma y sus efectos, forma la, um, la base ética formulada por el budismo. ¿Cuál es esa base ética? Esa base ética es abandonar todas las acciones no virtuosas y cultivar toda acción que sea virtuosa. El Buda dice que todos lo que experimentamos depende de nuestras acciones. No viene de una mano divina, ¿no? De un ser sobrenatural que nos castiga o nos premia. No es cuestión de que un ser divino, un ser que no es un humano como nosotros, nos dé consecuencias o nos sancione por cosas malas que hemos hecho o nos recompense por acciones buenas. El karma no funciona así. El karma es una ley natural. Tampoco somos marionetas, ¿no?, de un Dios que nos manda a esta vida a aprender lecciones. Así tampoco funciona. O sea que tu vida está en tus manos. Cada uno de nosotros es responsable de nuestras acciones y de los resultados de esas acciones. Esto a veces es duro para aceptar, porque es más fácil creer que todo está en manos de un ser todopoderoso que nos recompensa, nos castiga o que dirige nuestras vidas de alguna forma. Entonces, a veces tenemos obstáculos mentales para aceptar esta realidad, que somos nosotros mismos, ¿no? Lo que dictamos con nuestras acciones, lo que vamos a experimentar en el futuro. Y como dije anteriormente, el karma se refiere a acciones mentales, verbales y corporales. Sabiendo esto, nos ayuda a reconocer que nuestras palabras tienen impacto, nuestras acciones corporales tienen impacto y lo que pensamos también tiene impacto tanto a corto como a largo plazo. Y estas acciones que cometemos de estas tres formas se agrupan para dar un resultado, ya sea de felicidad o de sufrimiento, de acuerdo a las causas creadas. Dentro del budismo, la ley del karma es una base fundamental para nuestro progreso espiritual. En general, los efectos surgen de causas y no pueden surgir sin ellas. Algo no puede brotar de la nada. Un árbol
sale de una semilla. Y sin una semilla no hay árbol, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestra mente, todos los objetos y situaciones que experimentamos tienen sus causas. Las causas son impermanentes. Esto quiere decir que para que se dé un resultado, la causa tiene que cesar. La causa y el resultado no pueden existir al mismo tiempo. Para que algo produzca un efecto, esa causa se tiene que transformar. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una acción, tenemos que cambiar, tenemos que transformar para hacer cualquier acción, ya sea una acción de palabra, verbal o mental o corporal. La semilla cesa en el momento que brota la mata, la planta o el árbol. No continúa. Y los efectos tienen que ser concordantes con las causas. Si sembramos una semilla de pera, vamos a obtener un árbol de pera. No vamos a obtener un árbol de mango. La causa tiene que concordar con el efecto. Ah, el karma no es sencillo de entender. Se dice que solo un Buda puede comprender completamente el karma. Además, tampoco es lineal, es mucho más complicado porque muchas causas pueden unirse para traer un solo resultado y un solo resultado puede resultar de muchas causas, ¿no? Perdón, muchas causas se pueden unir para producir un resultado y una causa puede producir muchos resultados. Para entender lo complicado que puede ser el karma, imagínense lo complicado que son nuestras vidas, lo complicado que es nuestra mente, ¿no? Durante una sola vida hemos hecho tantas acciones con estas tres fuentes, la mente, la palabra y el cuerpo. Y cada una de esas acciones tiene la potencialidad de convertirse en un resultado. Además de esto, nuestras vidas tienen un sinfín de contradicciones. Un día actuamos de forma ética, ayudamos a alguien. El otro día nos enojamos y le hicimos daño, le gritamos, ¿no? Un día regalamos algo, el siguiente día se lo volvemos a quitar. mm, y así. En un solo día la cantidad de acciones que hemos creado es enorme y se puede imaginar en toda una vida y muchas vidas aún más, ¿no? Entonces, uno de los beneficios de reflexionar sobre el karma es que podemos empezar a ver nuestra experiencia, nuestra vida desde el punto de vista de causas y condiciones. Esto ya nos ayuda mucho más a ver claramente, más nuestra vida de acuerdo a la realidad. El resultado de nuestras acciones no solo depende de la causa primaria, también depende de las causas, de las condiciones propicias, de que existan esas condiciones propicias para que se dé el resultado. Por lo menos, por ejemplo, cuando plantamos una semilla, la semilla es la causa principal, pero si no existe un terreno apropiado, si no regamos ese terreno, si no hace sol y no hay suficiente calor para que la semilla dé su brote, entonces sin esas condiciones propicias, la semilla no puede dar su resultado, que es el árbol no va a crecer. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que nuestras experiencias no son solo debido a las causas que hemos creado, sino también al surgimiento de condiciones
apropiadas o adecuadas o propicias, ¿no? Esta comprensión, esta claridad, nos lleva inmediatamente al campo del surgimiento dependiente, que es la otra cara de la vacuidad. Entonces, a pesar de que esta ley del karma es se considera una de las am, prácticas preliminares, allí ya estamos poniendo la base para comprender temas más avanzados. Cuando reflexionamos sobre el karma, sabemos que para alcanzar cualquier logro, ya sea mundano o espiritual, tenemos que crear las causas y condiciones adecuadas. El estar conscientes de este mecanismo de condicionalidad nos prepara para estudiar más adelante los 12 vínculos de la relación dependiente, que también se le conoce como los 12 eslabones del surgimiento dependiente, los cuales explican exactamente cómo circulamos en la existencia cíclica y cómo salimos de ella. Entonces, esto ya es un paso bastante importante. Estamos ya aquí poniendo una base firme para poder comprender estos temas más avanzados. Buda dice que somos responsables de nuestras acciones y también de los resultados de estas, ¿no? Este es el mensaje que estamos tratando de comprender y suena sobre superficie, suena fácil de comprender, pero cuando nos adentramos en ello y tratamos de hacer que nuestra mente absorba ese concepto, vemos y notamos lo difícil que realmente es comprenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que nosotros somos culpables de nuestro propio sufrimiento. Porque lo que hacemos en nuestra confusión es culpar a otros. Culpamos a otros por nuestra experiencia. Mi jefe me tiene loco. No puedo ir a trabajar porque sufro demasiado con ese carácter y personalidad tan difícil que tiene mi jefe. O mi pareja me está volviendo loco. O mis hijos me están volviendo loco. Y así vamos señalando y descargando la responsabilidad en otros, cuando realmente la responsabilidad es nuestra. Y parece fácil de aceptar, pero este pequeño cambio en nuestra mente es difícil de aceptar, porque estamos habituados a culpar a otros y requiere mucha introspección y meditación que nuestra mente acepte esta condicionalidad, ¿no? Ahora, cuando estamos tomando responsabilidad por nuestra experiencia, es importante que no caigamos en esta trampa de culparnos excesivamente, de deprimirnos, de pensar que somos malas personas porque estamos sufriendo. Eso quiere decir que hicimos algo horrible, que somos muy malos. Ahora ya me puedo poner a llorar, no puedo ni salir a la puerta porque no puedo con esta carga emocional de lo que he hecho. No, porque cuando nos actuamos de esa forma, estamos añadiendo sufrimiento a nosotros mismos. Simplemente aceptamos. ¿No? Aceptamos que cometimos algún error en el pasado y ahora tenemos la oportunidad de purificarlo y de hacer algo diferente. Los maestros nos dicen que todos hemos hecho las cosas más atroces en nuestras vidas y también los actos más sublimes. Hemos hecho de todo. No hay quien se salve ah, porque hemos vivido tantas vidas y hemos experimentado todos esos resultados y los seguiremos experimentando hasta que decidamos que vamos a salir
de todo este atolladero, de toda esta confusión, ¿no? Entonces, queremos que nuestra mente, cuando aceptamos esta condicionalidad, queremos que nuestra mente esté más sobria, esté más clara, ¿no? Pero no queremos caer en el hueco de la culpabilidad. Por el contrario, también recordamos que tenemos la posibilidad de crear felicidad también. Ese es el otro lado. No solamente nos enfocamos en la parte negativa, también tenemos la posibilidad de crear la felicidad. Y en vez de pensar que otras personas y objetos son los que nos traen felicidad, esto nos aclara de que la felicidad viene de nuestras propias acciones y entonces nos podemos enfocar en crear todas esas acciones que nos van a traer felicidad en el futuro. Buda también dijo que el camino kármico se origina en la mente, son nuestros pensamientos. Lo que pensamos día tras día, hora tras hora, momento a momento, eso determina lo que decimos y determina lo que hacemos. Entonces, poniendo atención a todos estos pensamientos, podemos empezar a discernir, ok, cuáles me sirven, cuáles no me sirven, cuáles de estos pensamientos los hago a un lado, qué pensamientos nuevos voy a traer a mi mente para que me ayuden más, me den más para, para sacar provecho a mi potencial, ¿no? Una vez que tenemos esta perspectiva, entonces podemos tomar decisiones sabias, que es lo que está diciendo esta diapositiva. Podemos tomar decisiones sabias acerca de qué pensar, qué decir, qué hacer, para darle un giro a nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son las características generales del karma? El karma es definitivo. El karma se multiplica o se expande o es expansivo. Si no creamos las causas, no vamos a experimentar el resultado. Y una vez creado, el karma no desaparece, a menos que utilicemos una forma para intervenir o para impedir que ese karma madure. Entonces vamos a ver un poquito sobre lo que quieren decir estas características del karma, ¿no? Vamos a adentrarnos un poco en ellas. El karma es definitivo. Una acción no es intrínsecamente mala o buena, sino que es identificada como virtud, no virtud o neutral en base a los resultados que trae esa acción. La virtud trae felicidad, acciones negativas traen sufrimiento. Nunca sucede lo contrario. Nunca sucede lo contrario. Ahora ustedes, y yo también conozco personas que dicen, la venganza es dulce. No es un, no oímos eso, ¿cierto? Venganza es dulce. Puede que alguien con una mente y una actitud tan distorsionada en el momento de vengarse de alguien sienta alguna clase de satisfacción, pero esa no es el resultado de esa acción. Eso es simplemente debido a la distorsión que existe en esa mente. El resultado de esa acción que va a llegar en el futuro es el sufrimiento. Cuando estamos conscientes de esto y vemos que alguien toma acciones negativas, este conocimiento nos da el pie para sentir compasión, porque vemos que esta persona, estas acciones que está haciendo en el futuro le van a traer mucho sufrimiento. Los comentarios escritos en el idioma Pali, ¿no? Que es los sutras del el vehículo fundamental, fueron escritos en el lenguaje Pali, y las escrituras del vehículo grande del Mahayana están escritas en sánscrito, ¿no? Entonces, esta es una división que se usa para reconocer estas dos tradiciones, que a pesar de que son tradiciones budistas, tienen linajes diferentes.
Entonces, en estas escrituras Pali, nos ayudan a mm, diferenciar entre la virtud y la no virtud. Y dicen que la no virtud, las acciones que no son virtuosas, ¿no? En términos psicológicos, son acciones que no son saludables, ni psicológicamente ni espiritualmente. Desde una perspectiva ética, estas acciones no virtuosas generan desaprobación. Desde el punto de vista de sus causas, estas acciones no virtuosas son producidas por impurezas. Estas impurezas, por supuesto, se refieren a la ignorancia y las aflicciones. Y desde el punto de vista de su resultado, producen sufrimiento. Por el contrario, la virtud es psicológica y espiritualmente saludable y beneficiosa. La virtud es éticamente elogiable, no es producida bajo la influencia de ignorancia burda y produce resultados favorables. Buda dijo que para saber quién fuimos en vidas pasadas, tenemos solo que ver quiénes somos ahora. Y para determinar quiénes seremos en el futuro, solo tenemos que observar qué acciones estamos creando en esta vida. Aquí podemos hacer una pausa para recordar el tema que vimos hace 2 clases de nuestra preciosa vida humana, donde nos concientizamos de esta gran fortuna que tenemos. Y si se recuerdan, dijimos que las causas de esta afortunada y preciosa vida humana que tenemos fueron causas muy difíciles de generar, y que esta vida es el resultado del karma positivo que creamos en vidas pasadas. Entonces, cuando empezamos a conectar todos estos temas, vamos entendiendo mejor cómo se enlazan. Vamos creando ya una fábrica, un textil de conocimientos que ya se empiezan a unir y empezamos a comprender desde varios puntos de vista cómo funciona esta estructura del pensamiento budista. También es bueno repasar qué acciones hemos creado en esta vida porque tenemos la oportunidad de purificarlas, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante sobre una de estas características que vamos a repasar, la purificación. Ahora, el karma, la segunda característica es que el karma se multiplica o es expansivo. De la misma forma que una pequeña semilla puede producir un árbol frondoso con muchas ramas que nos dé mucha fruta, de esa misma forma, una pequeñita acción, ya sea positiva o negativa, puede crear un resultado grande, un resultado expansivo. Esto nos ayuda a evitar hasta las más pequeñas acciones negativas y nos impulsa a crear hasta las más pequeñas acciones positivas, porque sabemos que en un futuro estas acciones pueden traernos grandes resultados, ya sea de sufrimiento o de felicidad. La tercera característica es que si no creamos las causas, no vamos a experimentar el resultado, ¿no? Si no creamos virtud, no tendremos felicidad. Y si no creamos negatividad, no tendremos sufrimiento. Esto nos viene indicando entonces qué decisiones sabias vamos a hacer en base a este conocimiento, ¿no? Para obtener felicidad, tenemos por fuerza mayor que practicar la virtud. Y si queremos evitar el sufrimiento, tenemos por fuerza mayor que evitar las negatividades. Si no hemos creado la causa para experimentar una enfermedad contagiosa, no vamos a
tener esa enfermedad, aunque a nuestro alrededor haya muchas personas que se hayan contagiado. Aquí en la abadía estábamos en un retiro de 3 meses cuando empezó la pandemia. Y estar en ese retiro de 3 meses donde no teníamos ningún huésped aquí nos ayudó a evitar contagiarnos, nos mantuvo protegidos. Porque aquí recibimos tanta gente que hubiera sido en cualquier otro mes, en cualquier otra época, temporada del año, hubiese sido mucho más probable que la pandemia hubiese entrado aquí en la abadía, pero como sucedió en ese momento específico, estuvimos protegidos. No creamos la causa, no habíamos creado la causa aquí en la abadía para contagiarnos con la pandemia. Esto es simplemente un ejemplo. Una vez creado el karma, no desaparece. Aquí voy a poner un paréntesis porque hay formas en que podemos contrarrestar el karma creado. O sea, esta ley del karma no es tan determinista ni tan fatalista, ¿no? Si hemos creado karma negativo, se puede purificar. Pero esto únicamente si sabemos, primero, que se puede purificar y segundo, sabemos cómo hacerlo. Aquellos que no saben cómo, ellos sí experimentarán esas causas, el resultado de esas causas. Ahora, tampoco vamos a experimentar el resultado de causas que crearon otros. Eso no es posible. Solamente experimentamos el resultado de lo que nosotros mismos hemos hecho. Por más que queramos absorber el problema de alguien que queremos mucho, no lo podemos hacer. También es posible destruir nuestro karma positivo, nuestro mérito. Se dice que mediante la rabia o el enojo destruimos mucha cantidad de mérito que hemos trabajado duro para crear. Entonces, esto también es bueno saberlo porque así ya mantenemos nuestras emociones, nuestras aflicciones más controladas. ¿No? Pues ya no nos dejamos a nosotros mismos explotar en ira o en cólera, sino que tratamos de tener más control. Nuestras acciones producen 3 clases de resultados. El resultado de maduración, el resultado de acuerdo a la causa, este tiene 2 componentes, y el resultado del medio ambiente. El resultado de maduración se manifiesta en la clase de renacimiento que tenemos. Acciones negativas resultan en renacimientos desafortunados y acciones positivas resultarán en un buen renacimiento. Hay una historia del Buda de la que me acuerdo en este momento, cuando Buda era un bodhisattva que estaba a bordo de un barco donde habían estaban muchas personas en ese barco y había una persona en ese barco que quería matar a todos los demás para apoderarse de las riquezas que estaban en el barco, de la mercancía. El Buda, con su clarividencia, se dio cuenta de que esta persona quería matar a todos los demás para poder hacer el barco y tuvo en ese momento el Buda 2 aspiraciones. La primera, quería evitar que esa persona hiciera o cometiera una acción que podía enviarlo directamente a los infiernos, un renacimiento en el infierno.
y quería salvarle la vida a todos los demás que estaban ahí. Entonces el Buda, como era un bodhisattva, él dijo, bueno, yo voy a matar a esta persona para protegerlo de ese karma negativo que le ocasionará un renacimiento en el infierno y para proteger la vida de todos estos que están en el barco. Y así lo hizo el Buda. Siendo esta una acción negativa, y a pesar de que el Buda tenía una motivación muy positiva, aún así se dice que el Buda fue al infierno, renació en el infierno, pero que solamente pasó allí un tiempo muy, muy, muy pequeñito, porque su motivación positiva lo, am, lo ayudó, ¿no? Le salvó de estar en el infierno mucho más tiempo. Entonces, cuando hacemos esta clase de acciones, nosotros que no somos Buda, que somos menos desarrollados espiritualmente, tenemos que tener muy en cuenta que estas acciones negativas resultarán en esta clase de renacimiento desafortunado. El resultado que va de acuerdo a la causa se divide en dos. El resultado en términos de experiencia y en términos de comportamiento. En términos de experiencia quiere decir que vamos a tener experiencias similares a las que les hemos hecho vivir a otros. Si fuimos infieles a nuestra pareja, en una vida futura nuestra pareja no será infiel a nosotros. Si practicamos la generosidad, en vidas futuras tendremos posesiones materiales, tendremos bienes, tendremos dinero. Y el resultado que va de acuerdo a la causa en términos de comportamiento es la tendencia a seguir comportándonos de la misma forma. Es el hábito que creamos, que reforzamos cada vez que hacemos la misma, ah, que hacemos tenemos el mismo comportamiento. Si tenemos la mala costumbre de decir mentiras en esta vida, seguiremos con esa costumbre en vidas futuras. Al igual, si practicamos la honestidad, seguiremos siendo sinceros en vidas futuras. Esto es el hábito que creamos y que reforzamos con cada acción, ya sea positiva o negativa. El resultado en términos del medio ambiente quiere decir que el karma también se refleja en el ambiente que vivimos. Por ejemplo, si hemos dicho muchas mentiras en vidas pasadas a propósito, en el futuro vamos a vivir en una sociedad muy corrupta, rodeados de personas deshonestas y viviremos con mucho miedo. Entonces, este es el resultado con que nos vamos a topar cuando hacemos esta clase de acciones. Si por el contrario protegemos a los demás, no les quitamos la vida, entonces nosotros viviremos en una sociedad donde hay paz, viviremos en un ambiente muy limpio, donde el aire es fresco, donde no existen ah, problemas de crear por lo menos terremotos, o donde podamos perder la vida por, ah, am, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Por
problemas naturales, algo así, como los huracanes, los tornados, los terremotos, ¿no? Tendremos nuestra vida, viviremos nuestra vida en un lugar donde no existan estos peligros naturales. Ujú. Entonces, voy a dar un ejemplo ahora de las noticias del día para poder aplicar lo que acabamos de repasar a una situación de la vida cotidiana que vemos en los periódicos hoy. Porque bueno, es como parte de nuestra práctica empezar a utilizar estos conocimientos del Dharma y aplicarlos a todo lo que vemos a nuestro alrededor, no solamente nuestras acciones, sino acciones de los demás, cosas que pasan en la sociedad, en nuestro país, en el mundo, porque así vamos comprendiendo más y nos vamos adentrando más en el tema. Entonces voy a hablar un poco sobre esta situación aquí en Estados Unidos que estamos viendo de que acaban de crear un comité para analizar qué fue lo que pasó el 6 de enero cuando asaltaron el Capitolio y allanaron las oficinas de los congresistas. Sí, me imagino que todos se acuerdan de ese momento y ahora han decidido que lo van a estudiar y van a hacer una mirada detenida a lo que sucedió, quiénes intervinieron, cómo pasó, los culpables, etc. Entonces vamos a analizar un poco lo que pasó ese día desde viéndolo mediante la lente del karma. Los congresistas que estaban allí en el Capitolio reunidos ese día de enero 6, es obvio que crearon el karma de pasar por esta situación. Una situación donde estuvieron con miedo, asaltaron una masa de gente, ¿no?, que querían hacerle daño. Esto quiere decir que de una forma colectiva e individual, estas personas que estaban en el Congreso en ese momento crearon las causas, tal vez actuando de forma similar, amenazando a otros, haciéndoles sentir temor, haciéndoles huir por sus vidas. Estas personas que estaban en el Congreso, por supuesto que en esta vida han tenido una trayectoria diferente, pero esta karma proviene de vidas pasadas en las que hicieron acciones similares. Los, los que asaltaron, invadieron el Capitolio en ese día, tenían en sí mismos las semillas para esta clase de acción violenta, para esta clase ah, de, de acción violenta. Y en ese momento las causas y las condiciones, la causa de tener esa semilla dentro de sí, esa propensidad dentro de sí, se unió con las condiciones apropiadas de alguien que tal vez los impulsó, de algo que los impulsó, y esa aflicción, esa semilla de aflicción dio su fruto en ese momento y se sintieron impulsados a tomar esta acción. Al hacer esta acción y cualquier otra acción que hayan tomado, ya sea que le hayan golpeado a alguien, le hayan gritado a alguien, le hayan dicho palabras ultrajantes, ¿no? Todas esas acciones también se van uniendo y van creando el karma para ellos tener en el futuro una experiencia de sufrimiento, ¿no?, de estos tres clases de resultados que acabamos de ver. Todas estas personas que actuaron de esa forma van a obtener
esos resultados de sufrimiento en el futuro. Los policías que estaban allí, que actuaron para proteger, para calmar a, a esa gente amotinada, para ah, ayudar a los congresistas que estaban ahí adentro, ellos tenían dentro de sí la propensidad de hacer esta acción que es beneficiosa. Y en ese momento se dieron las condiciones propicias para que esa propensidad diera fruto y se vieron entonces en la posición de ayudar, de proteger, de dar, de dar albergue, de dar salvoconducto a los congresistas de una forma u otra. También ese día murieron personas allí. Estas personas que murieron, ah, el, el transcurso de sus vidas terminó en ese momento. Tenían el karma de morir en esa situación, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Estas personas que murieron allí y los congresistas que pasaron por este momento de terror, purificaron con ese sufrimiento, purificaron el karma negativo que habían creado para estar en esa situación. Ya ese karma se usó, se utilizó, se quemó, ya no lo llevan consigo más adelante porque ya allí culminó. Aquellos que tal vez no participaron directamente en esta acción violenta, pero que de alguna forma u otra apoyaron, instigaron, impulsaron, ¿no? Aquellas personas si realmente existen. Estas también, a pesar de que no tuvieron, no se inmiscuyeron directamente en esta situación, también incurren karma negativo por su am, apoyo, impulso, etcétera, ¿no? También incurren karma negativo. Y si esa forma de impulsar y apoyar resultó en la muerte de otras personas, pues ellos también comparten karma de culpabilidad sobre estas acciones. Entonces es algo serio, ¿no? Ah, y nos ayuda a pensar detenidamente sobre las acciones que creamos, cómo nos envolvemos, con quién nos envolvemos, con qué grupos tenemos contacto y conexión, qué grupos apoyamos, ya sea filosóficamente, políticamente, económicamente, porque estas acciones, ¿no?, también nos generan karma si apoyamos movimientos violentos, si apoyamos causas negativas, ¿no? Eso también nos va generando karma negativo. Existen otros factores que hacen que las acciones, tanto constructivas o, o negativas, tengan más peso. También es bueno tener una idea sobre el peso de nuestras acciones. Unas acciones son más livianas que otras. Por lo menos la frecuencia con la que ah, nos envolvemos en acciones positivas o negativas, eso hace una acción más pesada, más ligera. Si es algo que solamente hicimos una vez y ya nos percatamos de que no lo vamos a volver a hacer, pues eso ya es diferente a una acción que hacemos repetidamente. Cuando generamos regocijo por las acciones negativas nuestras o de otros, acumulamos karma negativo también. Y cuando nos arrepentimos de acciones positivas que hemos hecho, eso destruye el karma positivo que hemos creado.
Entonces, estas también son cosas que tenemos que tener en cuenta para proteger nuestro esfuerzo de crear karma positivo y abandonar el karma negativo. Entonces, ahora, después de haber hecho este repaso del karma, vamos a hacer nuestra meditación sobre este tema. Esta es nuestra oportunidad de adentrarnos un poco más en lo que hemos escuchado. Entonces, imaginemos que el Buda que estaba frente de nosotros ahora está sobre nuestra cabeza y que desde allí nos está brindando toda su inspiración y apoyo durante esta meditación para que podamos obtener una comprensión más profunda de este tema. Entonces vamos a meditar sobre las características, estas características del karma, pensando en ejemplos de nuestra propia vida. Porque pensando en ejemplos de nuestra propia vida, mm, generamos convicción en esta ley y en lo que el Buda enseñó. Entonces, la primera característica es que el karma es definitivo. Acciones positivas resultan en felicidad, acciones negativas en sufrimiento. Por lo tanto, debemos crear virtud y alejarnos de la no virtud. Ahora piensen en ejemplos de sus propias vidas donde pueden vislumbrar que esta característica es aplicable, es verdadera. Pueden pensar en ejemplos donde han tenido resultados positivos en base a acciones positivas o resultados negativos en base a acciones negativas. La segunda característica es que el karma se multiplica. Entonces, traten de identificar en sus vidas una situación en que una acción pequeña dio grandes resultados, ya sean resultados positivos o negativos.
tercera característica es que si no creamos las causas, no tendremos el resultado. ¿Existe alguna situación en sus vidas en que estaban tratando de obtener un resultado sin haber creado las causas adecuadas o las condiciones propicias? Y por último, el karma no se destruye, pero sí podemos purificar nuestros actos negativos y podemos destruir nuestro mérito en un momento de rabia. Entonces piensen en ejemplos de sus propias vidas, de acciones que pueden purificar y acciones que los llevan o situaciones que los llevan a destruir el mérito creado debido al enojo o la rabia. Muy bien. Am, Surge una pregunta de que ¿cuándo sabemos que el karma ha terminado? Generalmente cuando sentimos felicidad, esa es la culminación de un karma positivo, ese momento de felicidad. Es la maduración de un karma, de una acción positiva. Cuando experimentamos sufrimiento, ansiedad, preocupación, temor, mm, esa es la maduración de una acción negativa. Maduró en ese momento, con ese sentimiento de ansiedad, de miedo, de terror, de, de tristeza, de preocupación. Estas, esta tristeza, ese sufrimiento que sentimos, esa es la maduración de una acción negativa en el pasado. Entonces, ahora vamos a ver cuál es nuestra tarea. Es reflexionar sobre el karma, seguir analizando las experiencias en nuestra vida, seguir analizando las situaciones que vemos en, en, en las noticias, en la vida de nuestros familiares o amigos y verlas desde una perspectiva del karma para poder comprender mejor ah, esta ley. Am, cuando, cuando tenemos una maduración negativa, supongamos, nos ayuda en ese momento pensar, ¡ah, qué alegría! En vez de seguir con tristeza o con miedo o con cualquier sentimiento negativo, decimos, ¡ah, qué alegría! Si nos enfrentamos a un problema, ¿no? Enfrentándonos, tener un problema o un obstáculo, ese también es una maduración de un karma negativo creado en vidas pasadas. Y si nos enfrentamos a uno de esos, lo primero que hay que hacer es decir, qué alegría, en vez de ponernos tristes o rabiosos o decir, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por qué me pasa esto? Inmediatamente comprendemos, esto es
un karma que ha madurado en este momento y qué alegría, porque aquí termina, qué alegría. Cuando cambiamos, le damos el giro a nuestra mente de esa forma, inmediatamente cambiamos el impacto de ese karma negativo y lo utilizamos para seguir avanzando en el camino. Dejar de crear karma negativo y le damos el giro a nuestra mente, alegrándonos, sabiendo que esto ya es un paso, ah, ¿no? Un karma negativo que termina. Y de esa forma, nuestra mente continúa positiva y más estable. Am, Cada aflicción viene de la semilla de la aflicción que tenemos en nuestra mente, ¿no? Y cuando las condiciones propicias resultan, esa semilla da su resultado, ya sea con rabia, con enojo, aunque también ahí tenemos semillas de compasión y de bondad, y esas semillas también brotan cuando encontramos las condiciones propicias. Si tenemos el hábito de actuar de cierta forma, ese hábito de actuar de cierta forma es uno de los resultados de maduración del karma en lo que se refiere al hábito o comportamiento. Entonces, así es como estas cosas se van enlazando. Todo esto son cosas muy buenas para reflexionar y meditar para que podamos seguir comprendiendo mejor. Y como les digo, esto solamente es un roce muy superficial. Hay muchas, muchas cosas más todavía que cubrir o que aprender en términos del karma, pero ese no es no están dentro de esta clase, ¿no? Se necesitaría mucho más tiempo para dar una mirada profunda a este tema del karma. Pero por ahora, esto es lo que lo vamos a dejar ahí.